lunes a viernes de 2 a 5 por 88.1, el Pon de la Tarde. Gracias por estar con nosotros a través de Inspira 88.1 FM, Roberto Carlos y Claudina Abril en tu radio. Gracias a toda la gente que se queda conectadita con nosotros de 2 a 5 lunes a viernes. Claudina Abril, a esta hora de la tarde recibimos un amigo de la casa, nuestro querido amigo, el consejero Brian Colón, a quien le doy las buenas tardes. Gracias por estar aquí, Brian. Gracias a ustedes, Roberto y Claudina. Siempre un placer estar acá en el Pon de la Tarde. Qué bueno, de verdad que para nosotros Dios también. Amén. Diciéndome Brian que comió un cono de churrasco allá en son buenos, ¿eh? Buenísimo. Mira, Claudina no de esto. ¿Tú puedes creer eso? Claudina no ha comido cono. Hay que traerla para acá, para la Liga Metro. Pero allá hay en Ponce, ¿verdad? Sí, hay, pero esas cositas que ustedes están hablando, las papas, eso me dejó loca. Eso es más viejo que el frío, Claudina. Papas locas. Mira, mi vida, ¿Las papas locas? ¿Has Muchachos, las papas locas. Eso. comido eso, Brian? Claro. Tacho, sí. No le ves la cara. Espectacular. Con el gozo que él lo está diciendo. Ahora como ya. Ay, ya no sé cómo es. Ay, Dios mío, lo que yo me estoy perdiendo. Te está perdiendo ahí. Bueno, Brian, cuéntanos de qué vienes a hablarnos en esta tarde aquí en el PON. Sí, Roberto y Claudina, voy a hablar de un tema que yo creo que nos ocupa a todos y que todos lo hemos experimentado en algún momento. Hoy voy a estar hablando del estrés. Claro que sí. Por diversas razones. Creo que el estrés es algo que todos manejamos día a día. Y aunque el estrés viene siendo algo natural en el ser humano, lo cierto es que el peligro puede ser cuando no lo manejamos de una manera adecuada. Cuando hablamos de estrés no podemos perder de vista que estamos hablando de un sentimiento de tensión física o emocional, que es la reacción del cuerpo hacia un desafío que enfrentamos como seres humanos y que es la fuerza interna presente que actúa en nuestra vida cuando llega una situación que nos presenta una demanda de atención que no esperábamos. El estrés implica estímulos y respuestas. El estrés es una respuesta de nuestro organismo, ¿verdad? Y las demandas que esto genera se ven enmarcadas en nuestro sistema emocional, pero también en nuestro sistema conductual. Porque el estrés se produce cuando ocurre una alteración en el funcionamiento normal por la acción de algo externo que ocurre en nuestras vidas. Cuando eso ocurre, Roberto y Claudina, nuestro organismo hace un esfuerzo por mantener un equilibrio, ¿verdad? Y lo importante para comenzar es enmarcar que el estrés es universal, al igual que la ansiedad, claro, que todos en algún momento vamos a enfrentar el estrés. Claro. Sin embargo, la manera en cómo lo manejamos es lo que va a dar resultados positivos, negativos o adversos en medio de nuestra vida. La primera reacción cuando una persona experimenta estrés, Roberto y Claudina, le denominan la reacción de alarma. Y es cuando llega algo en nuestras vidas que no esperábamos, ¿verdad? Hay un choque en el ser humano que activa, es decir, como si Dios hubiese creado literalmente un sistema de alarma en el ser humano, que cuando algo no está bien, esa alarma comienza a sonar y se manifiesta en nuestro organismo. El cuerpo sabe, espérate, hay una reacción, el cuerpo sabe que hay algo que no está bien. Y esa reacción, ¿verdad? Que es inmediata, puede producir taquicardia, puede verse afectada, ¿verdad?, en los síntomas corporales del ser humano, pero también puede ponernos en una actitud defensiva, ¿verdad?, entre otros aspectos. ¿Y por qué defensiva? Por lo que acabo de mencionar. Es una reacción automática que el cuerpo genera. La segunda reacción del ser humano ante el estrés es de resistencia. Ya hay una alarma que nos avisa, pero el organismo entonces comienza a resistirse. ¿Y por qué el organismo se resiste? Dice la literatura que el organismo no puede mantenerse constantemente en ese estado de alarma. Claro. Y como no puede mantenerse constantemente en ese estado de alarma, crea una resistencia. Entonces, cuando crea esa resistencia, porque no puede estar en ese constante estado de alarma, se produce una adaptación en el organismo. Así que ya el cuerpo comienza a aceptar que hay algo que va entrando a nuestro sistema, que no estábamos quizás esperándolo, que no estábamos acostumbrados a ello, pero como no se quiere mantener en alarma, comienza a adaptarse. Entonces,
¿Cuál es el peligro de esto? Hay personas que pueden quedarse en esa adaptación sin atender verdaderamente la raíz de lo que causa el estrés. Que de alguna forma se sienten que ya, pues, te vivo con el estrés, aprendo a vivir con eso. Exacto. Sí. Pero trabajan con las ramas, pero no van a la raíz. Así que ese estrés puede rebotar futuramente. Y cuando eso ocurre, Roberto y Claudina, viene la tercera etapa, que es la etapa de agotamiento. Ajá. Alarma, resistencia, agotamiento. Y en el agotamiento, si se continúa uno expuesto a ese estresor, ¿qué ocurre? Reaparecen los síntomas entonces de la etapa inicial de alarma, que son los síntomas fisiológicos, pero también corporales, que repercuten a nivel conductual, ¿verdad? Y ahí es que está ese asunto. ¿Por qué? El estrés es un proceso natural que responde a nuestra necesidad de adaptarnos a un entorno, pero resulta perjudicial si es muy intenso y en un tiempo prolongado. Es decir, de primera instancia, ¿verdad? Y quiero enmarcar esto porque tener estrés no es malo, Roberto y Claudina. Tener estrés no es pecado, tener estrés no es que yo tengo un diagnóstico de salud mental. Parece que es hasta involuntario. Es una reacción natural. Es natural, correcto. Ahora, cuando no lo atendemos y eso permanece en un tiempo prolongado, eso puede tener, ¿verdad?, repercusiones negativas en nuestra vida, que afectan nuestras emociones, Claro. que nos pueden llevar a la ansiedad, que nos pueden llevar a una depresión, que nos pueden llevar a un constante miedo, nerviosismo, confusión. Se afecta la toma de decisiones, entre otras. Y es interesante porque ansiedad y estrés se parecen, pero no son lo mismo. Tienen muchas cosas comunes. Eso es algo novel para mucha gente escucharlo, ¿sabes? Sí, O sea, que estrés y ansiedad no es lo mismo. es lo mismo, Tienen muchas cosas en común, pero no es lo mismo. pero no es lo mismo. Y no se tratan de la misma No se forma. tratan de la misma forma. Ni las manifestaciones son iguales. O sea que es bien importante esto que Brian está diciendo a esta hora de la tarde. Porque a lo mejor usted está pensando que tiene un diagnóstico de ansiedad. Pero es estrés, o viceversa. O viceversa. O viceversa. Y a lo mejor usted le está diciendo, usted está leyendo en Google como mucha gente hace. O en Facebook. O en Facebook. Vamos a ver, mira, para la ansiedad es esto. Y empiezas a hacer cosas que serían excelentes. Pero si tuvieras ansiedad y lo que tienes es un diagnóstico de estrés realmente, que a lo mejor todavía no has dado en ello. Y eso pasa constantemente, Roberto y Claudina. Constantemente. Wow. Y cuando en vez de buscar ayuda donde debemos acudir, la buscamos con el vecino, con aquel compañero que supuestamente le dio estrés y te dice tómate esto, haz esto. Es un poco... Por ese pana que cogió 2 clases de electiva de psicología en la universidad. Ay, santo. Además de estas emociones, el estrés afecta a nuestros pensamientos, ¿verdad? Y lo hemos dicho anteriormente, lo enmarco nuevamente hoy. Los pensamientos se reflejan en nuestro lenguaje y en nuestra conducta, por eso es bien importante. Por consiguiente, afecta a nuestra conducta y genera cambios físicos, ¿verdad? El diagnóstico de estrés se puede denominar en 3 niveles: a nivel cognitivo, a nivel fisiológico y a nivel motor, ¿verdad? Y cuando hablamos de nivel motor, pues son las acciones corporales, ¿verdad?, que esta persona realiza. Cuando hablamos, Brian, de que se pueden reflejar a nivel físico, podemos decir que hay mucha gente que de momento está pasando, vamos a poner el ejemplo, estamos en este tiempo, por ejemplo, mira, acabamos de pasar por un tiempo donde el estrés es muy notable en estudiantes, que son los finales, esos exámenes finales, ese tiempo de vamos a decir la verdad, embotellarte un montón de material para soltarlo en un examen, y entonces empiezas a ver que se te brota la cara con espinitas, empiezas a tener como que cambios en el ritmo del sueño. Todo eso es lo que estamos dolor hablando, de cabeza, tensión muscular, claro. Se afecta el sueño, fatiga, comienzan a fumar, comienzan a consumir sustancias. Sí. Algunas personas se irrita la piel, enfermedad de la piel. Ahí sale mucho esta enfermedad de la piel, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero... rosácea. Que es cuando se te pone así la piel. Todo eso. Mucha gente que sí, es verdad. Y como se le cae el pelo a la gente. Esto no es broma. O sea, hay gente que literalmente se le cae el pelo. ¿Sabes? Que las manifestaciones a nivel físico son bien marcadas y son reales. Son reales. Yo sé que tienes que continuar con el tema, pero hay gente que se muere de estrés.
pudiese ser un resultado nefasto. ¿Sí? El estrés nos puede llevar a otros niveles fisiológicos donde en ocasiones, ¿verdad? Y no queremos ser punitivos con esto, pero se puede haber afectado, que es lo que a veces no entendemos, áreas de nuestro cuerpo. Y en estos casos, ¿verdad? Sumándolo a lo que Roberto acaba de mencionar, a nivel cardíaco, se afecta nuestro sistema cardíaco. Conozco el caso de una persona que estuvo atravesando un proceso de divorcio muy difícil. Perdió la vida en medio del proceso. Wow. Le dio un ataque cardíaco y falleció. Había sido un proceso bien tenso. Cuando empieza la cosa con mucha fricción en ese tiempo, desestabiliza, desequilibra a la gente. En el caso de esta persona falleció, este hombre, en medio de ese proceso de divorcio. Fue el detonante, tristemente. Es duro. Una persona sana. Es duro. Quiero decir que no tenía ningún tipo de condición, ni preexistencia de condición en historial de esta enfermedad, de problemas del corazón ni nada. Simple y sencillamente lo que había cambiado en su vida era que estaba atravesando este proceso de divorcio que había sido bien fuerte. Bien fuerte. Y pasa más de lo que imaginamos y pensamos, ¿verdad? Y a nivel físico, entre otras, esas son las manifestaciones. A nivel cognitivo, las personas comienzan a tener problemas para concentrarse, se afecta la toma de decisiones, se vuelven personas bien inseguras en el proceso, entre otros aspectos. Y en el nivel motor, ¿verdad? Hablamos quizás de el llanto, las compulsiones, las personas se vuelven compulsivas, los nervios, entre otras cosas, ¿verdad? A todas las personas que nos están escuchando, si usted, hay que tener cuidado, Roberto y Claudina, ¿en qué sentido? A veces nosotros le ponemos diagnósticos a cosas que son procesos naturales del ser humano. Por ejemplo, una persona está triste y dice estoy en depre, que se ha vuelto una frase clichosa, pero no estás en depre, porque depresión es un diagnóstico con características clínicas. Correcto. Tú estás pasando un proceso natural de estar triste y no pasa nada. Con el estrés pasa lo mismo. Todos podemos estar generando estrés por X o Y circunstancias. Así que a toda la audiencia del Pon de la Tarde, lo importante es identificar qué es eso que me puede estar causando un posible estrés, pero buscar ayuda con un profesional que me pueda certificar que en efecto es lo que está ocurriendo en mi vida. Tú sabes que, Brian, con todo esto que nosotros hemos estado hablando semana tras semana aquí en este segmento que se ha vuelto importante y pilar de este programa, yo creo que es bien importante que la gente, así como recurre anualmente a un chequeo de su salud física para ver cómo están sus niveles de insulina, de lípidos, de colesterol, de todo este tipo de cosas, y uno saber en dónde está. Yo creo que es bien importante que la gente recurra a un consejero, un psicólogo, un psiquiatra. Lo es. Para saber, porque mira, estamos hablando que yo creo que si nosotros mentalmente estamos enfrentando a algún gigante y no sabemos ponerle ni el nombre ni el apellido que tiene, yo creo que vamos a pasar por caminos pedregosos de forma innecesaria. Si nosotros pudiéramos ir anualmente a un chequeo, aunque sea totalmente de acuerdo. Allí, mira, ¿cómo te sientes? Pues mira, me siento de esta forma. Honestamente, yo no sé por qué me siento triste por X cantidad de meses. Y no sé por qué. O mira, la verdad es que estoy viviendo ciertas experiencias en mi trabajo y tengo un pensamiento recurrente en mi mente que no se me va. Claro. Yo creo que esto es bien importante, porque podríamos evitar estas enfermedades como hemos visto que se somatizan en el cuerpo. Sí. Y cuando miramos la definición de salud mental, la gente piensa en salud mental y piensa que es alguien que tiene un problema, un diagnóstico. Y eso es lo que dice la definición. La definición dice que es el completo estado de bienestar físico, emocional y social. Cuando yo hablo de salud mental, tengo que pensar que son cuando estas tres cosas, el ser humano integral, alma, cuerpo y espíritu, están funcionando de manera óptima. Así que no es lo mismo salud mental que problemas de salud mental. Claro. Es distinto. Mira qué interesante. Entonces la gente habla de salud mental
haciendo referencia a problemas de salud mental. Y lo que dice la definición de salud mental es que si esto está funcionando de manera óptima, eso es una salud mental. Hay un completo estado de bienestar. Cuando se afecta a una de estas áreas, entonces Exactamente. es que se afecta ese sentido de salud mental. Y es lo que ocurre cuando no hacemos ese chequeo anual. Porque hay un concepto lamentablemente estigmatizado, que es el que busca ayuda está loco. Ese concepto de loco, que no, el que busca ayuda es alguien que se ama y quiere hacerse cargo de sus emociones. Sí, yo creo Y- que esto es muy importante. Entonces, que en este Sí, tiempo, lo es. yo no sé si lo compartí estando contigo, Claudia, creo que estaba afuera. Estoy leyendo el libro de Don Francisco. Lo he escuchado, que lo has hablado en alguno de los... Sí, lo vi en Sí. estos días. Y él está diciendo que por primera vez en su vida él recurrió al psiquiatra. Él quiso ir al psiquiatra, lo encontró importante en este tiempo en esta etapa de su vida. Él se está abriendo de una forma bien interesante y lo comparte a cada entrevista que va promocionando su libro, y creo que es ayuda bien tremenda, porque una persona de influencia como lo es él, que tanta Ujú, gente sabe quién ujú, es y lo ujú. conoce, y que te digan, yo estoy yendo al psiquiatra. ¿Y por En qué? esa etapa de su vida. ¿Y por En qué? esa etapa de No, su porque vida. yo creo que sí, que todo el mundo debería ir al psiquiatra. Yo pienso que es importante. Pues a mí me parece fantástico. Yo creo, sinceramente, Pues- yo, en mi carácter personal, que todo el mundo debería ir al psicólogo, al psiquiatra, al consejero, a donde crea. Porque esto es muy importante, la mente es el campo de batalla. Nosotros... A veces esperamos muy tarde para ir, que es algo que es importante. Esperamos muy tarde cuando ya quizás, Brian, tú te sabes, obviamente, cuando ya quizás es difícil hacer cambios, ajustes en la manera de pensar, porque ya estás en una edad avanzada y entonces te estás mirando con una serie de actitudes que las pudiste corregir a mitad de camino, y ya a los 70, 75 años, difícil cambiar patrones y formas y estilos de vida, y por eso es tan importante, yo creo que ir antes. Mi hija me decía, mira mami, así como tú sacas una cita, que ella estudió psicología, tú sacas una cita para ir al dentista, con Ujú. toda la naturalidad, puedes Correcto. sacar una cita para ir a un psicólogo. Y eso como que me impactó. Y luego las clases, obviamente, que cogimos con Dio, con el pastor Rivera Mazo, pues nos dice, Dios mío, tengo que cuidar mi Ujú, salud mental. ujú, ujú. Y el ejemplo perfecto, Claudina, para eso que están mencionando y para que la gente lo entienda en arriba bichuela, como decimos acá, Ujú. el puertorriqueño, es, si tú tienes un carro y el carro tiene un ruidito, Muchacho. uno típicamente dice, bueno, yo lo llevo después porque todavía corre. Y le sigues dando paleta al carro y le sigues dando paleta. Y cuando ya el carro no puede más, que lo llevas al mecánico, el arreglo que te pudo haber salido en 100, 150 dólares, te sale ahora en 1000 y pico de dólares. ¿Por qué? Porque no atendiste una situación en el momento justo, adecuado, oportuno para ellos, y seguiste añadiendo. Y eso pasa exactamente con el ser humano. Lo seguimos cargando. Y llega el punto que esto es como la bomba cuando la llenamos de agua, Roberto y Claudina. La bomba va a buscar por dónde escapar. ¿Por dónde sacar? Exactamente. Y eso pasa con nosotros, y por eso es que hay repercusiones físicas. Por eso es que hay personas, como bien mencionó Roberto, que de repente también y ¡pum! Le dio un infarto masivo y ahí quedó. De una. Yes. Porque el organismo se carga. Sí. Hay personas, para que entendamos la seriedad de esto, que pueden llegar a desmayarse. Las han llevado, yo conozco casos. Le hacen todos los laboratorios físicos y están nítidos. Y fue que el cerebro dio un shutdown para que el cuerpo relajara. Eso fue toda la razón del desmayo. Qué cosa. Bueno, Él estaba tan y tan cargado que prefiere, ¡pum!, tumbar para relajarse. ¿Qué nos lleva a la gente a buscar ayuda? Yo creo que esto es importante. ¿Qué nos lleva a la gente a buscar ayuda? Hay un término que se llama distorsión cognitiva, que no es otra cosa que la manera errónea de un pensamiento. ¿Qué piensa la gente? Número 1, el que ya dije, el estigma. Pues buscar ayuda es de loco. O número 2, la falsa creencia, Roberto y Claudina, de que ellos por sí solos pueden salir de eso. Y la tercera causa, ¿Cuál de las dos peor? Sí. Ahora vamos a escuchar la tercera. la tercera causa, y lo digo con mucho respeto, pero con mucha seriedad, es Sí. espiritualizar
todas las cosas que le pasan a los seres humanos. Vamos a orar para que se te vaya el estrés y amén. Lo he dicho aquí anteriormente, Roberto y Claudina, yo creo que Dios dice algo y las cosas cambian a nuestro favor. Sin duda. Pero hay una parte que nos toca a nosotros y no podemos ser irresponsables. Es correcto. Entonces a veces yo veo que recargamos todo en que no busques ayuda, no te tomes esto, no cojas terapia, vamos a orar, y personas pasan años. Yo tengo un caso actualmente que la persona lleva años y su mamá todavía hoy se reafirma en que no le den tratamiento a su hija porque Dios le dijo un día que le iba a sanar. Yo creo que hay que ser bien cuidadoso en ese sentido. Definitivo. Yo creo en un Dios que sana. Amén, amén, Claro. amén, Todos creemos, amén. todos Yo creemos. he visto sanidades de Amén, Dios amén. inexplicables, ¿sabes? No solamente las que la palabra dice que Jesús hizo, sino que, déjame decirte que yo he visto obras de sanidad donde no hay nada más que digan que, mira, esto es un milagro, punto y se acabó. Pero yo creo también que Dios es soberano y que es Él quien decide Él hace como quiere. y Él hace como quiere. Y yo no soy quien para decirle a Dios, y yo tampoco sé cuál es el criterio que Él utiliza en el cielo para decidir a quién sí ¿A quién sana y a quién no. Y yo soy un simple mortal y no soy quien para cuestionar al eterno Dios. Y creo que es importante que hablemos de esto porque conozco de primera mano, Brian y Claudina, personas que no aceptaron un tratamiento para el cáncer porque el Señor las iba a sanar La expectativa de que Dios las sana. y murieron, perdieron la vida Eh, porque nunca fueron sanadas. y Tristemente, así hay Claro, muchísimas claro, personas, claro, así hay claro, muchísimas, claro. hay muchísimas personas en esas Claro que circunstancias. actualmente. Sí ha sido una lucha bastante fuerte para lo físico. Imagínate cómo lo es para lo intangible que es la mente, esta lucha Amén. de sobre espiritualizar las cosas. Incluso hay gente que entiende que los psicólogos son del diablo, todavía en la Sí, cultura, sí, 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 sí. y que no hay cabida para la psicología ni para la psiquiatría en la vida de un cristiano. No existe cabida para ello, aún con toda la evidencia de que los desbalances químicos en el cerebro producen enfermedades y Ujú, diagnósticos completamente comprobables en la vida de la gente. Y hay otra dimensión que a mí me preocupa. A veces espiritualizamos todo o a veces demonizamos todo, Roberto y Claudina. Entonces comenzamos a orar para reprender un demonio que no existe, que no está. Y volvemos. Quiero ser enfático. Yo creo en los milagros. Recientemente experimentamos uno a favor de alguien que pedimos oración. No quiero que malinterpreten. No estoy diciendo que no oremos. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Pero seamos responsables. Y a veces reprendemos demonios que no están. Lo que hay es un desbalance químico. Lo que hay es una situación. Entonces, esto es simple. Si yo trabajo con las raíces, con las ramas del árbol, y no voy a la raíz, al tronco, no estoy haciendo nada. Yo puedo podar un árbol, Roberto y Claudina, y no saco el tronco. Ese árbol va a volver a crecer en su momento dado. Volver a crecer. Así es. ¿Sabes que algo que me da Definitivo. mucha pena es que muchas de las personas en medio de su caminar en Cristo, después termina Dios pagando los platos rotos? Sí. Porque alguien de una forma irresponsable dijo que Dios iba a hacer algo que realmente no estaba en los planes de Él hacer. Y esto es bien sencillo. O sea, si tú te cercenas un dedo cortando con una sierra, yo creo, por lo menos yo iría rápido al médico para ver si me lo pueden pegar. Claro. No espero que Dios me lo haga crecer, porque yo creo que es evidente que tiene que ser pegado por alguien que conozca y sepa. Claro. Yo creo que de esa forma debemos mirar esto. Y a veces, y con esto voy a cerrar, se nos olvida que Dios se especializa, Roberto y Claudina, en ponernos muchas veces en situaciones donde humanamente no hay salida
para que cuando salgamos de esa situación no nos quede otra cosa que decir, esto lo hiciste tú. Totalmente. Hay veces que Dios prometió que va a estar hasta el final, pero Dios mismo nos pone a veces en situaciones para probar nuestra confianza, nuestra fe. Si no, miremos a Job. Es Dios quien le permite al enemigo, a Satanás, entrar en la vida de este hombre. El propio Dios le dice, vamos. Entonces, ¿qué entendió Job? Lo que mucha gente no ha entendido hoy. No es por mis fuerzas. Ahora entiendo que Jehová dio, que Jehová quitó. Bendito es el nombre de Jehová. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos esto cuando Pablo dice, espérate, ya no voy a hacerlo con mi fuerza, ya entendí. Es que he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi circunstancia. Entonces, ¿verdad? Termino con esto, Roberto y Claudina. Hay que tener cuidado con quedarnos estancados en las tormentas que llegan a nuestra vida, que no nos permiten avanzar para ser funcionales. Yo creo que hace unos años atrás, ya van casi 2 años, yo me fracturé mi mano diestra, tuve una doble fractura jugando baloncesto. Y las palabras del fisiatra fueron estas: tu mano, tú la vas a volver a usar, pero no va a quedar necesariamente como funcionaba antes. Lo importante es que sea funcional. Y yo creo que eso trata la vida. Van a venir situaciones, van a venir complejidades, vamos a afrontarlas para ser funcionales. Y ahora sí cierro con esto. Segunda de Tesalonicenses 3:16 dice Roberto y Claudina: ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con todos ustedes. Y le decimos a la audiencia del Pon de la Tarde que el Señor de paz les dé su paz en todo momento y en toda situación, porque donde los psicólogos y los consejeros nos quedamos cortos y las teorías no tienen ningún funcionamiento, el Espíritu Santo de Dios tiene el poder para cambiar tus circunstancias a tu favor. Wow, gracias. Tremendo. Gracias por este segmento, una bendición para nosotros. Aquel que nos está escuchando a esta hora y quiere y necesita una cita de consejería contigo, ¿cómo se comunica? Claro que sí, Roberto y Claudina, 787-210-7793, 787-210-7793, o en nuestro portal profesional briancolon.com, Brian BRYAN. Gracias, Brian, te esperamos. A ustedes, Roberto y Claudina.